tenemos entrada libre al lugar santísimo. Pero no solamente el domingo debemos de ser santificados, y vamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quitó Él toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un canto. El día de hoy vamos a tratar la historia de dos personajes bíblicos. Dos personajes bíblicos que han causado un poco de polémica, un poco de discusión, para algunos un poco de confusión, pero esto es importante, y para nosotros hablar de estos dos personajes debemos de tener en claro algo que tenemos hoy en día, que es quiénes somos para Dios nosotros, y que no debemos hacer la diferencia entre nuestra vida cristiana y una vida cotidiana. Eso no existe. No existe la definición vida cristiana, no existe la definición vida cotidiana. Existe la definición por parte de la Biblia de que nosotros ahora tenemos una vida nueva. No está hablando de 2 vidas, no está hablando de 3 vidas, no está hablando de 4, sino que está hablando de una vida, que cada día de nosotros tiene que ser vigente esa vida, esa única vida nueva que nos está dando nuestro Señor. Vamos ahí a Romanos, al libro de Romanos, o la carta de Romanos, en el capítulo 6 y en el versículo 4. Debemos de tener bien en claro eso, de que ahora nosotros tenemos una vida nueva. Todos aquellos que han sido entregados en el bautismo, todos aquellos que han sido renacidos con Cristo, todos aquellos que se han entregado a Cristo y al cristianismo, tienen una vida nueva. ¿Cuántas vidas deseamos? Una vida, ¿sale? No tenemos una vida secular, no tenemos una vida fuera de la congregación, no tenemos una vida allá en el trabajo, no tenemos una vida allá en nuestras casas, allá con la familia, sino que tenemos una sola vida que es siempre en la presencia de nuestro Señor. ¿Qué dice Romanos 6:4? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que nosotros estamos en vida nueva. ¿Cuándo? ¿Cuándo estamos en vida nueva? Muchas veces pensamos que nuestra vida nueva solamente es el domingo en la reunión, solamente es el miércoles, los que se reúnen los miércoles, solamente es en las reuniones de jóvenes que a veces se hacen en sábados. A veces piensan que solamente su vida cristiana se vive en esos momentos específicos de la semana. Cuando hay una reunión y está toda la iglesia congregada, ahí decimos, sí, ahí nosotros vamos ahora a cumplir con nuestro cristianismo, eso es lo que decimos. Solamente el día de la reunión. Sin embargo, ¿cuándo es que vivimos? Todos los días vivimos. No tenemos vidas diferentes, sino que ahora una vida nueva en Cristo. Como ya les decía, habla de una, no habla de 2, no habla de 3. Y eso es lo que debemos de tener en claro. Nuestra vida ahora es siempre en Cristo. Estos dos personajes de los que vamos a hablar fueron sacerdotes de Dios, los cuales de alguna manera fueron desobedientes y a causa de su desobediencia murieron. Pero no solamente desobedecieron en una situación, sino que muchas características de lo que ellos estaban haciendo estaban incorrectas delante de la presencia de Dios. Y estos dos personajes se llamaban Nadab y Abiú. Prácticamente lo que vamos a leer ahí es el final de la historia de estos dos personajes, pero la historia no empieza ahí, sino que estamos hablando de una parte principal de la historia, lo que nos va a preocupar en este momento, lo que vamos a ver en estos dos versículos. Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2. Quien lo pueda leer, por favor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Así es. Parece a veces la idea de que Dios es muy severo en cuanto a las cuestiones que tenemos que hacer frente de Él. Aquí eran dos sacerdotes que solamente estaban, o al menos al parecer, según lo que estamos leyendo aquí nada más, estaban ofreciendo un holocausto,
algo quemado, un incienso aromático, y era para obtener glorificación por parte de Dios. Pero dice aquí, quemaron un fuego extraño que nunca Jehová les mandó a quemar, y por esta acción dice que murieron quemados delante de Jehová. O sea, estaban en la presencia de Jehová, en el lugar donde tenía que ser quemado este incienso, y como era enfrente de Jehová, dice que murieron quemados delante de él. Recordemos que en el Antiguo Testamento no existía lo que hoy en día, de que Dios ahora habita en templos no hechos por manos humanas, sino que en el Antiguo Testamento habían altares y habían lugares especiales en los cuales solamente podían entrar ciertas personas en ciertos momentos. Entonces, hoy hermanos vamos a analizar al menos 6 puntos o 6 cosas que Nadab y Abiú hicieron mal y que por consecuencia Dios los quemó delante de su presencia, y realmente lo que sucedió, porque apenas nada más estamos leyendo 2 versículos de todo lo que sucedió en esta situación. Y como primer punto, vamos a darnos cuenta de que Nadab y Abiú no eran los indicados para estar en la presencia de Dios. Y esto lo vamos a analizar leyendo Éxodo, capítulo 30, versículos 7 al 9. Nadab y Abiú no debían estar en ese lugar, no debían estar presentes en ese lugar que era representativo al lugar santísimo, porque todavía no estaba construido el templo, pero el lugar donde se encontraba ese altar representaba al lugar santísimo, donde solamente estaba la presencia de Dios, y solamente el sumo sacerdote podía hacer presencia en ese lugar para quemar ese incienso. Vamos a ver Éxodo 30, versículo 7 al 9. Desde que empezamos la lectura ya empieza a decir quién era el indicado para realizar este acto delante de la presencia de Dios. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas que quemarán. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocaustos, ni ofrenda, ni tampoco derramáis sobre él libación. Entonces, se habla de un altar donde se tiene que quemar un incienso, y es el mismo altar que acabamos de ver en Levítico, donde llegan Nadab y Abiú a quemar el incienso y mueren quemados. Pero ahí dice quién tiene que ir, quién tiene que estar en ese lugar, y habla acerca de Aarón, es el que debe de quemar ese incienso. Nadab y Abiú no tenían nada que hacer en ese lugar. Entonces es una de las primeras cosas que estaban haciendo mal estos 2 personajes. Vamos a irnos rápido. En el segundo punto de las cosas que hicieron mal es que no usaron los instrumentos que Dios les estaba pidiendo que utilizaran para quemar el incienso y para hacer los sacrificios. Y esta instrucción la vamos a ver en Éxodo capítulo 40, versículo 9. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ok, esta instrucción era directamente con Aarón, y le está diciendo: vas a ungir el altar y el holocausto y todos sus utensilios. ¿De dónde está hablando? Del altar que está haciéndose la quema de este incienso. Eran los utensilios del altar, los utensilios que solamente el sumo sacerdote podía utilizar. En este caso solamente Aarón podía utilizar, y no sus hijos, sino que solamente el sumo sacerdote. Y ahí vamos a leer otra vez Levítico 10, versículo 1, que dice que utilizaron estos 2 personajes, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Dice: tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. No utilizaron los instrumentos sagrados que eran propios del altar, sino que cada quien utilizó su propio incensario. Ahí está otro error que cometieron Nadab y Abiú. Otro error, el primero, acuérdense que era de que ellos no estaban aptos, no eran aptos para estar en ese lugar, porque no eran el sumo sacerdote, sino que era su papá el que tenía que hacerlo. Y aquí el otro punto es de que ellos quemaron
quemaron incienso en sus propios incensarios cuando se supone que tenían que ser utilizados los del altar que estaba en ese lugar, el lugar santísimo, donde solamente Aarón podía utilizarlos. El tercer punto que vamos a analizar también es de que están realizando esta quema de incienso en un tiempo distinto al que Dios lo estaba pidiendo. Estaban fuera de tiempo, no era en el momento que Dios lo había pedido, sino que lo estaban haciendo en el momento que ellos querían, cuando querían y por los motivos que ellos querían. Vamos a Éxodo 30 otra vez, en el versículo 10, ahí donde habíamos leído hace ratito, que era Éxodo 30. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Ok. Todo el capítulo 30 está hablando acerca de este altar donde se va a quemar el incienso, el mismo altar al que se presenta Nadab y Abiú. Hace ratito leímos en el versículo 7, 8 y 9 donde decía que Aarón era el que tenía que hacerlo, y en el versículo 10 dice cuántas veces tenía que ser y qué día tenía que ser, y dice solamente una vez al año. Solamente una vez al año, desde la mañana y en la noche, tenía que ser quemado ese incienso, y no podía ser en otro momento, y no podría ser con otros instrumentos, no podía ser un fuego extraño. Vamos a ver el punto 4, ya estamos en el punto 3. El primero, les recuerdo, era de que no eran los indicados. El segundo era de que no utilizaban los instrumentos adecuados. Y el tercero, que estaban fuera de tiempo, no estaban en el tiempo indicado que Dios había dicho. Vamos al punto número 4, era el fuego equivocado. Y para esto vamos a leer Levítico, capítulo 16. Ténganlos ahí anotados, porque esto va a ir agarrando forma poco a poco. Levítico, capítulo 16, versículo 12. Después tomarán un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido lo llevarán detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. La ceniza, dice ahí en el versículo 12, si lo podemos leer incluso desde el versículo 11, dice: hará traer Aarón el becerro que era para la expiación suya, y la hará reconciliación por sí, por su casa, y degollará la expiación del becerro que es suyo, y después tomará un incensario lleno de las brasas del fuego, donde se había quemado este animal, donde se había quemado esto por los pecados del pueblo, y ahí era donde tenía que quemarse. Después de ese sacrificio tenía que quemarse las brasas y el aroma, para que todo eso llenara que la nube, dice, cubriera el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no mueran. Entonces tenían que utilizar las brasas del sacrificio que se tenía que hacer antes de realizar esta ofrenda de aroma delante de Jehová. Debían encender el incienso, ya les dije, con estas brasas de la expiación, lo cual esto simbolizaba un ritual judío, o para los judíos simbolizaba el hacer morir las maldades del pueblo, el hacer morir las maldades que tenían, o las malas virtudes que tenían tanto el pueblo como los sacerdotes. Por eso tenían que hacer primero todo el sacrificio de los animales, quemarlos, y después de eso, ahora sí, entregar un olor bueno, un aroma bueno delante del altar de Dios, y entonces transformar todas esas malas cosas, todo lo malo, quemarlo, y de ahí partir hacia buenas cosas, que iba a ser el grato olor, que iba a ser este perfume que dice que iban a tener en el puño, y lo iban a lanzar delante de ese fuego para que así se llenara el altar con ese aroma. Cosa que, si nosotros regresamos otra vez ahí a Levítico 10, dice que Nadab y Abiú nada más llegaron, encendieron sus incenciarios y rociaron el incienso sin haber hecho sacrificio antes, sin haberse expiado antes de pecados, sin haber hecho algo sin haber hecho purificación antes de entrar a este lugar santo, lugar santísimo, ¿sale? Entonces nuestro primer error fue, el primer error de Nadab y Abiú fue que no eran los indicados. El segundo, de que no usaron los instrumentos. El tercero, estaban fuera de tiempo. Y el cuarto, no realizaron su purificación, y por lo tanto el fuego no estaba hecho con lo que Dios había pedido, que eran las cenizas de su purificación.
El 5, y aquí va a empezar a agarrar un poco más sentido todo esto. Tenían motivos equivocados. Habían visto el sacrificio que había hecho su padre Aarón y habían visto cómo todo el pueblo se había regocijado por la presencia de Dios en ese lugar. Ahorita vamos a leerlo en Levíticos 9, es un poquito atrás de lo que acabamos de leer acerca de Nadab y Abiú, en el versículo 8, y vamos a leer el 8 y el 24 nada más. Levítico 9, versículo 8. Aquí en este punto Aarón estaba cumpliendo lo que Moisés le había pedido y lo que Dios le había pedido acerca de hacer el sacrificio para expiar sus pecados. Y dice aquí en el versículo 8: entonces se acercó Aarón al altar, degolló el becerro por la expiación que era por él, y los hijos de Aarón la trajeron, y empieza ahí a hablar de toda la grosura de los sacrificios, de que iba a ser quemado, habla todo eso, lo pueden ustedes analizar después, hasta el versículo 24, donde ya había pasado todo ese sacrificio, y dice ahí: y salió fuego, versículo 24, delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué pasó? Estaba haciendo el sacrificio Aarón por expiación de los pecados del pueblo, quema a los becerros, quema todos los sacrificios que se tenían que hacer, y de repente cuando se presenta delante de Dios, dice que todavía descendió fuego, que era por parte de Dios, y terminó de consumir todo lo que estaba como ofrenda, como holocausto, por parte de Aarón, en ese lugar que era frente al altar. Dice que todas las personas que estaban viendo desde lejos todo lo que estaba sucediendo, se llenaron de alabanza, dice, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y más adelante ya empieza a hablar de Nadab y Abiú. Como Nadab y Abiú vieron todo el gozo y el regocijo que hubo por el pueblo acerca de este acto que se había hecho delante del altar, ellos dijeron: ¿saben qué? Nosotros también podemos hacer lo mismo. También nosotros podemos regocijarnos, así como se estaba haciendo con nuestro padre. Nosotros también tenemos ese derecho y vamos a realizarlo. Entonces vamos a quemar también nosotros nuestro incienso delante del altar, y vamos a ver cómo Dios hace su presencia delante de nosotros, porque nosotros nos sentimos con ese derecho de también hacer esto delante de Él. Y entonces ahí nos habla en el capítulo 10, en el versículo 3, la advertencia que le hace Moisés a Aarón una vez que fueron quemados sus hijos. Dice: entonces dijo Moisés a Aarón, capítulo 10, versículo 3: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué era lo que quería decir esto en este momento? De que Nadab y Abiú lo que querían era ser glorificados ellos. No querían seguir todo el ritual porque ellos decían que tenían también la potestad de poder hacer sacrificios y poder ofrecer holocausto ante la presencia de Dios. Sin embargo, ellos lo estaban haciendo para glorificarse a sí mismos y no para glorificar a Dios. Dice: los que se acercan a mí es para que yo me glorifique, dice Dios. No para que se glorifiquen ellos, sino para que yo sea el que me llene de la glorificación. Y entonces fue por eso que Aarón decidió mantenerse en silencio, porque pues había visto que estos dos jóvenes lo habían hecho por su propia voluntad y por sus propios medios. Ese es el punto número 5. Y ahora el punto número 6, que también aquí es un punto un poco controversial, pero es que ellos sabían que no debían de hacer este tipo de cosas. Sin embargo, si nosotros nos vamos más adelante, ahí en el versículo 8 y 9, Dios directamente habla con Aarón y con sus hijos que quedaron vivos, y dice ahí, capítulo 10, versículo 8 y 9: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Esto, hermanos, significaba que de alguna manera tal vez Nadab y Abiú se encontraban ebrios cuando estaban haciendo este ritual, el haber quemado el incensario. Por eso es que aunque ellos sabían que estaba incorrectamente
quererse glorificar a sí mismos, en ese estado en el cual se encontraban completamente desinhibidos, llegaron, quisieron ser glorificados porque pues, no sabían realmente lo que estaban haciendo en ese momento, porque se encontraban influidos por el alcohol, y de alguna manera habían profanado, habían desobedecido, habían roto todas estas reglas y habían hecho blasfemia delante de la presencia de Dios. Por eso es que Dios se presenta como fuego y los consume. En resumen, esto es lo que sucedió con Nadab y Abiú. Pero ahora, ¿qué podemos nosotros rescatar de esta historia para nuestro cristianismo? ¿Qué podemos nosotros rescatar de esta historia para nuestro cristianismo? En primer lugar, debemos de tener en cuenta que ya no existe ese altar como lo que estaba en el Antiguo Testamento, de que era en el templo, o en este caso eran en las tiendas que se habían forjado en ese entonces, sino que ahora, ¿quién es el templo? ¿O qué es el templo de Dios? Si ustedes pueden recordar o decir en este momento quién o qué es el templo de nuestro Dios y quiénes son los que están autorizados a entrar al lugar santísimo. Para refrescar un poquito la memoria, vamos a leer Hebreos, ya es en el Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 10, versículo, Hebreos 10, versículo 14, y vamos a leer hasta el 25. Recuerden que estos personajes estaban enfrente de la presencia de Dios, que era el lugar santísimo, el altar de Dios. Y aquí dice en Hebreos 10, 14, y esto se refiere a todos aquellos que han sido lavados por Cristo, que han sido lavados en el bautismo y que han sido lavados por la sangre, que han sido expiados del pecado por el sacrificio que hizo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que tenía que quemarse ese incienso primero habiendo un sacrificio, que era por expiación de los pecados. Y hoy en día como cristianos tenemos un sacrificio por expiación de nuestros pecados, que fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes sobre sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, pongan atención ahí, teniendo libertad, para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, manteniéndose firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces ahora nosotros, por medio de ese sacrificio de Cristo y siendo lavados en agua pura, ahora nosotros tenemos entrada libre al lugar santísimo. Tenemos entrada libre al lugar santísimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos aptos para entrar al lugar santísimo con Dios. Sí, ¿verdad? Es como que si nosotros tuviéramos el mismo privilegio que tenía el sumo sacerdote, que era Aarón, el cual no tenían sus hijos, pero nosotros tenemos esa entrada libre al lugar santísimo de Dios. Y dice ahí en Éxodo 30, 18, que los sacerdotes para poder entrar a ese lugar tenían que ser lavados. Les voy a dar nada más el pasaje, ustedes lo pueden leer en casa, es Éxodo 30, del 18 hasta el 21. Decía que ellos tenían que lavarse con agua para poder entrar a hacer esta quema de incienso delante del altar. Y nosotros, para poder entrar al reino, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que acaba de hacer nuestra hermana Patti hace unos momentos? Entrar por medio del bautismo. Ya se hizo el sacrificio por parte de Cristo, pero para que nosotros seamos purificados y para que nosotros también seamos partícipes de este reino, tenemos que pasar por el proceso de lavado y también por el proceso de muerte y sepultura, que es el bautismo, que también tiene ese significado de nosotros de ser limpios delante de la presencia de Dios. Está el sacrificio que expía todos nuestros pecados, pero aún así nosotros tenemos que firmar ese pacto con nuestro Señor, con el bautismo.
Ya fuimos lavados nosotros por el bautismo y por el sacrificio para expiación que fue nuestro Señor Jesucristo, y ya no tenemos que esperar un día en especial para entrar al lugar santísimo, sino que ahora tenemos entrada libre. Tenemos entrada todo el tiempo, todas las horas, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, tenemos entrada libre a este lugar santísimo, porque ahora ¿quién es el templo, hermanos? ¿Dónde habita Dios, que es el lugar santísimo, y quién es el templo ahora? Vamos a 1 Corintios 3, 16. Y vamos a ver varios versículos, hermanos, en los que se habla acerca de que ¿dónde está el templo? Ya no se trata, hermanos, de que vamos al templo nada más el primer día de la semana, el domingo. Claro que tenemos que ir a tener comunión con nuestros hermanos, claro que tenemos que ir a traer a la memoria lo que fue el sacrificio de nuestro Señor, pero ahora ya no necesitamos acudir a un solo lugar, no necesitamos acudir a un lugar en especial, un día en especial, para ofrecernos como sacrificio delante de Dios, sino que ahora tenemos la entrada libre, porque ahora el templo, ¿quién es, hermanos? Que dice ahí en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Y qué sigue diciendo el 17? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ajá, exactamente. ¿Quién es el templo ahora? ¿Dónde habita el lugar santísimo? Tiene que ser dentro de nosotros, en nosotros mismos. No tenemos que esperar santificarnos el domingo aquí en la reunión para decir, no, pues es que yo soy un buen cristiano y voy todos los domingos. Está bien que venga todos los domingos, porque también es una ordenanza de parte de nuestro Señor Jesucristo el no dejar de congregarse, el estar unidos, el conmemorarle el primer día de la semana por medio del partimiento del pan, así como lo estaban dejando como ejemplo nuestros apóstoles. Pero no solamente el domingo debemos de ser santificados, porque ahora somos templo de Dios en esta vida nueva que hemos tenido, que no nada más es un domingo, no nada más es un miércoles, no nada más es un sábado, sino que son todos los días de nuestra vida, que somos templo de Dios. Vamos a 1 Corintios 6, 19, desde el versículo 18. 1 Corintios 6, 18. Debemos de guardarnos limpios, hermanos. Debemos de guardarnos limpios, porque ahora, y no nada más es para venir el domingo a la reunión, sino que todos los días de nuestra vida debemos de guardarnos limpios. Porque ¿qué dice ahí en el versículo 18? Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahí está. Entonces, ¿qué dice? Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, hermanos, ahora pertenecemos a Cristo, y esto lo pertenecemos todos los días de nuestra vida, porque ya les mencionaba, ahora somos una vida nueva. No es nuestra vida fuera de la congregación, no es nuestra vida dentro de la congregación, sino que es una vida que vivimos todo el tiempo, y ahora todo el tiempo somos templo de nuestro Señor. Si mañana, que es lunes, estamos en casa, mañana que es lunes estamos trabajando, o los que van a la escuela que ya son bautizados, mañana también son templo, y mañana tienen que también ser santificados delante de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está dentro de ustedes. No tienen que esperar al domingo nada más para sentirse gozosos con los hermanos, sino que todos los días de su vida tienen que tener este gozo de que ahora son templos de Dios. Vamos a 2 Corintios 6, 16. Que actuando hay el templo de Dios y nosotros, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice, habitaré y andaré entre ellos. Va a habitar entre nosotros, va a andar entre nosotros, porque ahora nosotros somos el templo de Dios. No está encerrado en un templo construido por manos humanas, no está encerrado en una estatua, no está encerrado en los ídolos, sino que ahora está dentro de ustedes, hermanos, dentro de ustedes en esta vida nueva. No solamente un día, como ya les mencionaba, sino que las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año, nosotros somos templo. Y así como
A Aarón se le fue indicado a hacer este sacrificio y hacer este olor grato delante de la presencia de Dios, ahora con los instrumentos que eran especiales de ese lugar santo, ahora nosotros somos instrumentos del templo y los instrumentos del templo son nuestros propios miembros. Vamos a lo que dice ahí en Romanos 6, 13 al 19. Y por lo tanto, como ahora nosotros somos parte del templo, nosotros somos el lugar santísimo, nuestros miembros son los utensilios del templo sagrado de Dios. ¿Qué dice ahí Romanos 6, 13 al 19? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivimos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Ok, hasta ahí no. Bueno, aquí lo que está diciendo dice, ahora ustedes son instrumentos. Dice, en la anterioridad, antes de ser purificados, antes de que no habitara el Espíritu de Dios dentro de ustedes utilizaban su cuerpo, sus miembros para el pecado. Pero ahora que son santificados, ahora que son sacerdotes de Dios, ahora que en ustedes habita el Espíritu de Dios y que son el lugar santísimo, porque dentro de ustedes está el templo y entre ustedes va a andar Dios y en ustedes va a estar la presencia de Dios, ahora sus miembros son instrumentos de alabanza para el Señor. ¿Qué quiere decir? Que debemos de tener cuidado todos los días de nuestra vida, no nada más presentarnos muy santos aquí el domingo y decir, pues yo soy buen hermano porque saludo a todos, sino que todos los días de nuestra vida estemos pensando que siempre está la presencia de Dios con nosotros, para que así de esta manera nosotros también estemos protegidos del pecado, para que nosotros teniendo esta conciencia todos los días de nuestra vida también estemos protegidos de no caer en errores. Ahora la obediencia no tiene que ser nada más durante el culto a Dios, sino que tiene que ser todos los días, porque el culto son todos los días de nuestra vida. El culto somos nosotros entregándonos como sacrificio vivo ante la presencia de Dios, como dice ahí en Romanos capítulo 12, en el versículo 1, y está muy claro ahí, hermanos, qué es lo que nosotros tenemos que entregar como sacrificio y cuándo. Si tenemos entrada libre al lugar santísimo, significa que en cualquier momento nosotros podemos ser sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Señor. ¿Qué dice ahí en el versículo 1? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. Exactamente. Entonces nosotros ahora tenemos que entregarnos como sacrificio vivo, y como somos el templo, el sacrificio puede ser en cualquier momento, hermanos, no solamente un día a la semana. Hay que evitar también nosotros, como otro punto, caer en el mismo error que cayeron Nadab y Abiú, de tener los motivos equivocados para el servicio de Dios. No buscamos la gloria de nosotros mismos, porque sabemos nosotros y tenemos que reconocer que de alguna manera nosotros no éramos dignos de estar ante la presencia de Dios, pero ahora nos es regalado por parte de Cristo ese privilegio de ser dignos de estar ante su presencia. Entonces no debemos glorificarnos a nosotros mismos, sino que tenemos que glorificar a Dios con nuestras acciones. Seguimos ahí en Romanos 12, versículo 3, Digo pues, por la gracia que me es dada, a cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No hay que sentir que nosotros somos más o superiores a los demás, sino que con esa humildad hagamos que nuestro sacrificio sea para glorificar a Dios y no para que nos vean las personas, no para que nosotros sobresalgamos y ahora nos creamos superiores a los demás, sino que tengamos esa cordura de mantenernos humildes, que a pesar de que nosotros estemos trabajando constantemente para nuestro Señor, siempre mantengamos esa humildad y no hagamos como Nadab y Abiú, que quisieron llevarse la gloria a ellos mismos porque pensaron que podían ser glorificados en vez de ser glorificado
Dios por medio de ellos. Vamos a Efesios 4, 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida que Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ok, hasta ahí nada más, hermano. ¿Qué significa esto, hermanos? Así como Nadab y Abiú no hicieron sacrificio antes de estar en la presencia de Dios, así nosotros ahora que estamos en la presencia de Dios debemos recordar que ya fuimos lavados por Cristo y debemos procurar no ser ensuciados nuevamente. Debemos de procurar que nuestras intenciones no sean malignas, de que nosotros cada vez que actuemos conforme a lo que está diciendo Dios y para la obra del Señor, no sea para nuestros propios propósitos. Y así se han levantado tal vez otros grupos, tal vez otras religiones, en las cuales las personas buscan beneficios para sí mismos. Y dice aquí que se entregan a sus propias lascivias y empiezan a querer a ser engañados conforme a sus propias concupiscencias. Y entonces dice, hay que despojarse de todo eso y realmente hacer las cosas para el Señor, para glorificarle a Él, no para glorificarnos a nosotros mismos, que tiene que ver con lo mismo que les mencionaba de este punto. No caer en los mismos motivos que tenían Adán y Dios, sino que nosotros hacerlo meramente para glorificar al Señor por medio de nosotros mismos, por medio de nuestros miembros, para que sea toda la gloria para Él y no para nosotros. Por último vamos a ver sobre esta parte, Colosenses 3, del 1 al 6. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sale? Entonces hay que evitar volvernos a ensuciar porque ya hemos sido limpiados. Y otro punto que tenemos que tomar en cuenta, la falta de respeto que tuvieron Nadab y Abiú al presentarse ebrios durante la presencia de Dios. No me estoy refiriendo específicamente a no emborracharse todos los días o venir a la iglesia ebrio, que también es malo, obviamente, es irreverente, pero no solamente ahí se queda este punto, sino que tiene que ser la reverencia que debemos de tener todos los días de nuestra vida ante la presencia de Dios. Que no estar faltando el respeto a ese privilegio que Dios nos ha dado. No hay que embriagarnos en nuestros propios deseos carnales, sino que tenemos de tomar el servicio a nuestro Señor como algo de respeto, no con ligereza, sino que tenemos que hacerlo con esa manera estricta de nosotros, en el cual debemos estar viviendo siempre en esa purificación con Dios. Vamos a ver Hebreos 12, 28 al 29. Y aquí está hablando del servicio que vamos a entregar a nuestro Señor, para que no pase lo mismo con Nadab y Abiú, que nosotros tengamos esa forma, esa reverencia, ese respeto ante Dios, cuando nosotros vivamos, no solamente en el servicio, sino que todos los días de nuestra vida, porque como les repito, el templo somos siempre, las 24 horas del día y todos los días de la semana y todos los días del año. Siempre somos el templo de Dios. Entonces la reverencia debe de estar presente todo el tiempo, no solamente en un servicio, no solamente en un culto, sino que todo el tiempo debe de haber esa reverencia, porque el altar está en nosotros y debemos evitar ser consumidos por el fuego, así como Nadab y Abiú, y esta es una advertencia que tiene que ver con ello. Dice, así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tendamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Con temor y reverencia hay que servirle. Usted que es cristiano y va en su vida cristiana, que es la única que debe usted vivir, debe tener esto en mente. Somos templos del Señor. Tenemos el lugar santísimo dentro de nosotros. Y en el momento que se presenta el pecado delante de nosotros, debemos recordar que tenemos un temor y un respeto y una reverencia a nuestro Señor, y que nuestro templo no debe de ser manchado por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Así como ha dado misericordia y nos ha dado y nos ha puesto en un privilegio enorme, en el cual ahora nosotros tenemos esa entrada al lugar santísimo directamente con nuestro Señor, también así Él es fuego consumidor si nosotros le faltamos al respeto y rompemos esa reverencia, que tiene que ser todos los días de nuestra vida y no solamente el día de la reunión, sino que todos los días de nuestra vida, para no ser consumidos por el fuego, y así como ha dicho, que no seamos enviados al castigo eterno. Y por último vamos a Efesios 5:2 para concluir, hermanos. Efesios 5:2. Una vez siendo limpiados, una vez siendo nosotros teniendo esa conciencia de que somos limpios, de que somos el templo, de que estamos en el altar, o nosotros somos el altar de Dios, ahora sí vamos a poder quemar ese incienso de olor fragante a nuestro Señor. ¿Qué dice Efesios 5 en el versículo 2? Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Como dice ahí, andad en amor, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos de ser olor fragante nosotros también ante la presencia de Dios, pero tenemos que ser limpios por medio de nuestro Señor, por medio de ese sacrificio. Y debemos de mantenernos limpios todos los días, porque somos ese templo, porque somos ese lugar santísimo, y así nosotros presentamos como olor fragante. Dice ahí donde estaba hablando en Éxodo, de que ese aroma iba a ser quemado, iba a ser lleno. Todo el lugar donde se iba a ofrecer este sacrificio iba a ser lleno de ese olor fragante. Entonces nosotros tenemos que ser también llenos de ese olor fragante, y debemos de ser ese templo, y debemos de ser santos y puros todos los días de nuestra vida, guardando ese respeto, guardando ese temor a nuestro Dios, porque sabemos que así como nosotros podemos ser puros, si nosotros nos entregamos directamente al pecado, podemos también ser consumidos por nuestro Señor.